Entonces, en esta lección número 2, que es caudal, altura y potencia, partimos de lo que es la energía hidroeléctrica. Pues la energía hidroeléctrica es la energía a partir del aprovechamiento del agua, así como vienen siendo ríos, corrientes naturales o la liberación controlada de agua de un embalse. Esto se basa en el principio fundamental de conversión de energía mecánica que se genera por el movimiento del agua en energía eléctrica mediante el uso de turbinas y generadores. Existe una clasificación de centrales por embalse, potencia, altura, por mencionar algunas. Cada una de estas cumple con características puntuales para la clasificación dentro de la que se está considerando. Existe una diferencia entre las grandes centrales y las microcentrales, por mencionar la capacidad de generación, la infraestructura y el impacto ambiental. Entonces, la importancia de las microcentrales hidroeléctricas es bastante grande en el desarrollo de energías renovables a nivel local, debido a la capacidad de producción de energía limpia y sostenible a lugares o comunidades de difícil acceso a la red eléctrica, y a diferencia con otras fuentes renovables como lo vendría siendo la solar o la eólica, que dependen de condiciones climáticas específicas, pueden operar de manera constante si el caudal es constante. Además, pueden construirse en áreas donde las grandes infraestructuras hidroeléctricas no son viables debido a las limitaciones geográficas, económicas o sociales. Entonces, las ventajas de las microcentrales en comparación con otras fuentes de energía renovables es la capacidad de generación de manera continua siempre y cuando haya un flujo constante, y el bajo impacto ambiental con el que trabajan, debido a que no requieren embalses grandes ni generan grandes alteraciones en los ecosistemas. Entonces, una turbina hidráulica es un elemento mecánico que extrae energía al fluido del agua y la convierte en energía eléctrica por medio del generador. Las microturbinas hidráulicas son fabricadas para suministrar energía en rangos de baja potencia. El hecho de utilizar uno u otro modelo de turbina depende de las condiciones físicas del lugar, así como los requerimientos de energía eléctrica o energía mecánica para usos rurales que requieren baja potencia. Entonces, los métodos utilizados para el estudio, por mencionar algunos, es el método analítico, el método experimental y el análisis dimensional. Partiendo de los tipos de turbina, pues existen las turbinas de acción y las turbinas de reacción. En las turbinas de acción, el agua sale del distribuidor a presión atmosférica y llega al rodete con la misma presión. En las turbinas de reacción, el agua sale del distribuidor con cierta presión que va disminuyendo a medida que el agua atraviesa los álabes del rodete. Para los tipos de turbina, si bien sea acción o reacción, existe una subclasificación por altura, y esta se clasifica en alta, media y baja. Entonces, entre los diferentes tipos de turbina se van ajustando por los rangos de trabajo por la parte de la altura. Para hacer la selección de la turbina, se realiza considerando criterios esenciales, como lo mencionaba: la altura bruta del sitio, el caudal disponible, la velocidad relativa del agua y las posibles variaciones de flujo. Cada uno de estos factores determina la eficiencia y el tipo de turbina más adecuada para optimizar la generación de energía en las condiciones particulares del entorno. Existen factores determinantes en el diseño de sistemas microhidráulicos, debido a que los sistemas eléctricos se diseñan en función de la capacidad de potencia máxima que deben abastecer, o dependen de una combinación de factores técnicos, geográficos y ambientales, y los factores más importantes son el caudal y la altura de caída, que determinan la cantidad de energía potencial disponible y, por ende, la potencia teórica que puede generar el sistema. Entonces, ¿qué es el caudal? El caudal se define como el volumen de agua que fluye a través del río por unidad de tiempo. Generalmente este está medido por metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cómo obtenemos este dato? En condiciones de medición es probable que muchas veces no exista la información necesaria para hacer un estudio hidrológico. Entonces nos veremos forzados a recolectar nuestros propios datos.
a partir de mediciones instantáneas del caudal. De ser posible y si el proyecto lo merita, habrá que buscar especialistas en el tema, de tal forma que se pueda obtener una estimación del caudal lo más certera posible. U otra alternativa es la similitud de cuencas hidrográficas. Es muy utilizada para estimar un caudal donde no existe información hidrográfica. Entonces, partiendo de los datos que podamos nosotros medir, existen métodos de medición de caudal. Por mencionar algunos, el método de solución de sal, área, velocidad, sección y control de la regla graduada. Entonces, ¿qué es la altura? La altura es la diferencia de altura entre el punto de captación del agua y el punto donde se descarga y después pasa por la turbina. Asimismo, existen diferentes métodos de medición, como la nivelación, altímetros, nivel de ingeniero, incluso los mapas cartográficos sirven para obtener los datos de la altura. ¿Qué hacemos con estas dos variables principales o estos dos criterios para la estimación? Pues se obtiene la potencia. Entonces la potencia está dictada por las variables que suministra el espacio donde va a ser utilizada, como lo mencionaba, el caudal de entrada y la altura. Al igual en estas consideraciones para la potencia, se toman los aspectos de la densidad del agua y de igual forma la gravedad. Entonces la potencia teórica de un sistema microhidráulico considera la densidad del agua, la aceleración gravitatoria, el caudal volumétrico y la altura neta. Todo esto dictaminado por la siguiente ecuación. Podemos ver un ejemplo, tomando como referencia, tomando como datos principales el caudal de 0.008 metros cúbicos por segundo y una altura neta de 10 metros y considerando una gravedad de 9.81 metros cuadrados sobre segundo y una densidad de 1000 metros cúbicos por kilogramo, se sustituye en la ecuación anteriormente proporcionada y nos da una potencia teórica de 784.8 watts de generación para este ejemplo en específico.